Muy buenas tardes para todas aquellas personas que me escuchan el día de hoy. Bueno, ya entrando en contexto, hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quien les habla es mi persona, José Ferreira. Cabe destacar que esta Constitución es muy importante, no solo para aquellas personas que se están formando para ser abogados, sino para la ciudadanía en general, ya que esta contemplan las regulaciones de la vida diaria o la cotidianidad de la que llevamos a cabo. Cabe destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un documento vigente que contiene la ley fundamental del país, dentro de cuyo marco deben ceñirse todos los actos legales que en ella se generan, como las instituciones, derechos y deberes fundamentales. Cuando hacemos énfasis sobre su significación, no es más que aquella donde se establece que toda persona tiene derecho individual y colectivo a disfrutar de una vida, ya sea mediante un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las cosas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas sean especialmente protegidos de conformidad con la ley. Ahora bien, entrando en el origen, hay que hay que destacar la primera constitución que hubo acá en Venezuela, la cual fue dada en el año 1811 y fue considerada una de las primeras de Latinoamérica. Esta, esta constitución fue algo magnífico, en el sentido de que la primera constitución en Latinoamérica fue promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rocio y sancionada por el Congreso Constituyente de 1811 en la ciudad de Caracas el 21 de diciembre de 1811. La misma establecía un gobierno federal, pero fue derogada el 21 de julio de 1812 por la capitulación de Francisco de Miranda en San Mateo. Cabe destacar que a partir de ahí hubieron otras constituciones como la de 1830, 1864, 1936, 1947, 1953, 1961 y 1999, que es la actual ley o la tal llamada CRBB, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese entonces los venezolanos fueron convocados a un referéndum consultivo el 25 de abril de 1999. Luego de a lo largo de 6 meses, los asambleístas constituyentes en ese momento, los cuales se constituían por 128 constituyentes, tardaron un tiempo de 6 meses en promulgar estas leyes. Cabe destacar que cuando se creó esta constitución fue la primera vez que se sometió a consulta popular para su aprobación, por primera vez en toda la historia de Venezuela, lo cual sucedió el 15 de diciembre de 1999, recibiendo la aprobación del 71,21% de los votos, lo cual eran 2.820.000 personas, y el rechazo del 28%, lo cual contaba con 1.141.000 personas. Y hubo una extensión de por lo menos un 54%. O sea, la mitad de la población se abstuvo prácticamente a esta. Pero sin embargo, es la que tenemos, es la ley activa que tenemos hoy en día. En cuanto a su estructura, esto se trata de un documento en el idioma español que se compone de un preámbulo de 350 artículos, los cuales se contemplan ordenados en títulos y capítulos y disposiciones transitorias para su implementación. Cabe destacar que dentro de ella se contemplan ciertos artículos que le quiero mencionar ahora porque son de real importancia para lo que es la conservación de la vida la cual llevamos actualmente. En cuanto al derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente, se cita el artículo 121. También tenemos el derecho a la información citados en el artículo 28 y 58. La participación en asuntos ambientales según el artículo 127. El derecho a recurrir, legitimación activa, facilitación a la justicia según el artículo 27 y 63. A las ciudades según el artículo 128. A la educación ambiental según el artículo 107 y pueblos indígenas según el artículo 120. Pero hay un artículo que en el estudio de esta ley que siempre me ha llamado la atención, ya que es el artículo 49, donde me habla del debido proceso, el cual se deben aplicar las acciones judiciales y administrativas y en consecuencia. Esta en sus disposiciones me dice en el primer punto
que todo ciudadano será, ¿cómo le explico? Tendrá libre defensa y asistencia jurídica. Toda persona se presume inocente mientras que no se compruebe lo contrario. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar en contra de sí misma. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fuesen previstos como delitos, faltas o infracciones en las leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a un juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 8. Toda persona podrá solicitar al Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retornando u omisión injustificado. O sea, este artículo se lo cito porque para mí es de real importancia, porque ahí es donde tú ves el respeto que existe hacia la persona mediante la ley. O sea, se siente que la ley está protegiendo al individuo como tal. Ahora bien, cabe destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene un preámbulo. En este cita que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad, sin discriminación, subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, las garantías universales e individuales de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y el referendo democrático. En cuanto a la supremacía, esta me indica que es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar la constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico del país, considerada como la ley suprema del Estado y fundamentado el sistema jurídico según cada país. Los tratados internacionales ratificados por el país gozan de igual rango o superior de las leyes e inferior a la Constitución. Cabe destacar que también esta Constitución está conformada en dos partes, ¿verdad? Una parte dogmática o material en la que se reconocen los derechos individuales y de la ciudadanía, y otra orgánica o formal dedicada a determinar la organización del Estado. Bueno, ya sabiendo todo esto, podemos contemplar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela busca más que regular la vida de nosotros, los venezolanos, busca de alguna forma prevalezca la paz mediante el ordenamiento jurídico venezolano, y hay que contemplar la Constitución como máxima ley regulatoria de todos los procedimientos y todas las leyes ordinarias por debajo de ella. Sin más que acotar, me despido de ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad.